Bueno, sí, trabajo en Wageningen, pero mi origen justamente es chileno. Todavía no me he nacionalizado holandés, quizás nunca lo voy a hacer. Y con Lauren trabajamos en la misma universidad, pero somos departamentos diferentes. Después les podemos explicar justamente nuestros acuerdos y desacuerdos, pero bueno, ¿ya? Sin embargo, creo justamente que Wageningen tiene una experiencia de extensión que es importante y es reconocida en cierto sentido en el mundo. Mi visión, estos 20 minutos que voy a hablar, principalmente va a ser del punto de vista de que las transformaciones se necesitan no tan solo en la parte técnica, sino que también necesitamos transformaciones dramáticas en la parte social, principalmente en la parte conceptual. Y en ese sentido los conceptos son importantes porque los conceptos son elementos que nos permiten ver al mundo, y en la medida que los conceptos nos permiten ver al mundo de una forma diferente, podemos generar metodologías diferentes. Por lo tanto, la parte teórica no es diferente, mejor ni peor que la práctica, sino que son un todo, que en ciertos sentidos, principalmente en términos de investigación, tenemos que tenerlo presente. ¿Cómo entro a la cosa de la extensión? Todavía me acuerdo la primera vez que yo llego por los años 80 a México, a Zapopan, que es uno de los distritos de producción de maíz más grandes justamente en México. Y con uno de mis amigos extensionistas en ese tiempo del Ministerio de Agricultura me dice, Alberto, me dice, el paquete tecnológico acaba de llegar ayer. Yo le digo, ¿y cómo sabes por eso? Bueno, me dice, porque ves la cantidad de fuego que está justamente en el sector del ejido en ese tiempo. Y yo, ¿qué significa eso? Me dice, es que los campesinos están quemando las semillas mejoradas. Y yo miro, como joven en ese tiempo investigador, y digo, pero estos campesinos están totalmente en contra de la lógica de la tecnología. Y me dice, sí y no. Y vamos a conversar, me dice, justamente con ellos. En ese tiempo, el sistema alimentario mexicano, bueno, probablemente el programa más importante que dio América Latina en términos de desarrollar, la seguridad alimentaria y, por otro lado, la producción del maíz en términos no convencionales, probablemente ha sido justamente en esos tiempos y hasta el día de hoy justamente el sistema alimentario mexicano. Había desarrollado, digamos, un paquete tecnológico, y el paquete tecnológico, en cierto sentido, era el resultado de investigaciones previas de todos los centros de investigación agraria, a tecnología y sobre todo formas de difusión de esta tecnología que implicaba, por ejemplo, pesticidas, formas, por ejemplo, de cultivo, formas de organización campesina, formas, por ejemplo, de utilización de recursos como el agua, semillas, por ejemplo, mejoradas, etcétera, etcétera. Todo un paquete que en un momento dado se podría llamar la condensación del conocimiento sistémico en un paquete tecnológico. Entonces, me sentí muy extraño cuando llego a un lugar que yo suponía que era lo mejor de la implementación de la tecnología y veo justamente que los campesinos están quemando las semillas. Cuando converso justamente con los campesinos, ellos me dicen, Alberto me dice, lo que sucede es que este tipo de semillas no nos producen el maíz que el mercado me demanda. Este es un maíz amarillo, el nuestro justamente es un maíz blanco, este es demasiado pequeño, este es demasiado dulce. Me comienza a dar ciertas características del maíz y la razón justamente del por qué queman las semillas. Yo le digo, pero quemar las semillas no sería mejor que las vendieran o que se las dieran. Me dice, no podemos venderlas. Y el problema es que la semilla viene con un veneno y el veneno justamente es comido por las gallinas y las gallinas justamente se mueren, o a veces los niños comen justamente las semillas y ellos también se envenenan. Bueno, para contar la cosa corto, yo digo, pero ¿y entonces ustedes están totalmente en contra de la introducción tecnológica? Le pregunto a los ejidatarios. Me dicen, no. Nosotros lo que hacemos, me dice, es que el pesticida y el insecticida lo utilizamos, por ejemplo, para el monte. Es ahí donde, por ejemplo, hay mucha culebra, serpiente o mucha, por ejemplo, maleza. Ahí tenemos el insecticida, mata todo, necesitamos mano de obra y podemos cultivar maíz, que es extra al que generalmente cultivamos en nuestros predios, y lo vendemos justamente al mercado. Por ejemplo, algo utilizamos, por ejemplo, del fertilizante para la producción que realizamos. Y en cierto sentido no utilizamos ninguna de las técnicas de riego porque nuestra técnica es en un lugar muy especial. La técnica tenemos de utilizar la humedad, es mucho más eficiente que la técnica que nos entregan justamente lo del paquete. Ellos abrían el terreno, después lo guardaban la humedad. Es un sistema realmente, una forma realmente sofisticada.
Bueno, después de esa experiencia, uno de los primeros impactos, cuando trato de pensar sobre la experiencia, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué pasa en México? Entonces los campesinos me dicen, mira, nosotros estamos muy decididos a recibir justamente tecnología, pero nosotros abrimos los paquetes. Entonces la apertura de paquetes es una cosa interesantísima. Es decir, uno a veces puede entregar justamente un paquete tecnológico totalmente condensado, pero lo interesante justamente del usuario es que el usuario va a tomar las cosas que ellos lo ven como interesantes o cosas que no se contradicen, por ejemplo, con el gusto o con la forma justamente como ellos conservan, por ejemplo, el recurso hídrico. ¿Ya? Entonces, lo interesante es que eso me llevó a pensar en un momento dado que, por un lado, la ciencia tiene un rol que cumplir, pero también en un momento dado no es el conocimiento tradicional el más significativo, sino que el conocimiento local. Y el conocimiento local, que lo aprendo en México, era una combinación de lo que era significativo a partir justamente de la investigación, del desarrollo justamente de la técnica, de la ciencia agronómica, y por otro lado, en un momento dado, lo que les funcionaba o había funcionado a niveles justamente locales. Entonces, una de mis primeras, lecciones fue que los paquetes tecnológicos están ahí para ser abiertos justamente por los usuarios. Después vuelvo a encontrar miles de estos ejemplos, por ejemplo, en Holanda, donde los greenhouses, ¿cómo se llama? Los invernaderos, generalmente se dan en términos estándares, pero los diferentes climas, por ejemplo, implica que unos tienen que abrir la ventana y otros cerrarlas. Y los paquetes tecnológicos, que son generalmente estándar, los campesinos generalmente entran, o los productores, y los reescriben. Y en cierto sentido adaptan en un momento dado, te digo, la tecnología a las diferentes temperaturas, por ejemplo, que se necesitan para la producción, por ejemplo, de vegetales. Bueno, eso en cierto sentido es para explicarles justamente uno de los grandes problemas del extensionista. El extensionista no puede solamente llegar a divulgar tecnología, sino que en cierto sentido debe llegar, en cierto sentido, a negociar conocimiento con lo que ya existe. Otro de los elementos significativos para mí fue justamente cuando dejo justamente la cosa del maíz en México y entro justamente a Chile, fue tratar justamente, hay un par de artículos que causaron justamente significación. ¿Cómo podíamos agregar valor agregado, por ejemplo, a las frutas y verduras que en ese momento se generaban una demanda en el mundo? La demanda por frutas y verduras no tiene nada que ver con los productores, pero tiene que ver, después de la Segunda Guerra Mundial, se da una cosa entre los consumidores europeos y norteamericanos que deciden justamente comenzar a comer frutas y verduras frescas. ¿Ya? Es decir, el cambio de la demanda no viene por la producción, sino que viene más bien justamente por los consumidores. Y hay países, por ejemplo, como Chile, que pueden entregar justamente esa demanda porque tenían experiencia justamente en la producción justamente de este rubro. ¿Ya? Lo interesante justamente es que la producción no es lo suficiente como inmediatamente para agregar valor. ¿Dónde se produce el valor agregado? El valor agregado principalmente con la fruta no se produce justamente en el huerto frutícola, sino que se produce justamente en los espacios o en las redes que se crean en la movilización de la fruta que va, por ejemplo, desde, no sé, Rancagua a Valparaíso y de ahí, por ejemplo, a Ámsterdam. Entonces, lo interesante es justamente que en todos estos espacios se van generando, cierto tipo de procesos, los cuales se va aumentando, por ejemplo, el valor a la fruta. Eso implica, por ejemplo, que los chilenos necesitan colocar, por ejemplo, certificadores de fruta, por ejemplo, en Rotterdam. ¿Ya? Se desarrollan justamente espacios que son controlados justamente por los chilenos en términos justamente de distribuir, por ejemplo, esa fruta, por ejemplo, en el mercado europeo. Y eso para mí fue una cosa muy interesante, que la fruta no era solamente una cosa de producirla, sino que también una cosa de administrarla. Y en esa administración de la fruta, justamente yo creo que hay ejemplos interesantísimos en que los chilenos justamente entregan ciertos grados de ventajas en relación a otros países. Por ejemplo, que en las embajadas hubieran justamente un sector comercial que se dedicara a la difusión de la circulación de la fruta chilena. Que ninguna embajada, hasta que los chilenos justamente tiran esa idea, existía en el mundo. Hoy día, por ejemplo, desde Ecuador hasta los holandeses están justamente cambiando la visión justamente de lo que deben ser las misiones diplomáticas justamente en el mundo. ¿Ya? Entonces, lo que yo diría justamente, estos elementos pioneros, que son en cierto sentido formas de generar redes, si quieren, linkages, como se llama, asociaciones en el mundo, van a depender no tan solo del aparato productivo o el aparato agronómico, sino que en cierto sentido de la asociación entre todos estos diferentes elementos que en un momento determinado, en una noción tradicional de la movilización, existían de una forma separada. Lo interesante justamente de la nueva forma justamente de poder controlar justamente cierto mercado a nivel internacional
no tan solo era justamente la división jerárquica del productor y del consumidor, sino que en cierto sentido una reubicación de estos espacios en términos justamente de ubicación, justamente de posición en el mundo. En términos sociales, entonces yo diría justamente que uno de los elementos centrales, por ejemplo, con la globalidad, era el conocimiento, sí, es el conocimiento, y era el conocimiento agronómico, sí, es el conocimiento agronómico, pero también justamente hay un conocimiento, digamos, por ejemplo, político, hay un conocimiento, por ejemplo, geopolítico, hay un conocimiento que tiene que ver a veces justamente con el conocimiento de las restricciones y las posibilidades, por ejemplo, de elementos de sanidad alimentaria o de calidad alimentaria que necesitas para que un producto, por ejemplo, pueda circular en una región, en un espacio determinado. Ese conocimiento es absolutamente central y ese conocimiento quizás justamente tiene que ser entregado y tiene que ser difundido, por ejemplo, desde las universidades. Otro elemento central, por ejemplo, eran los actores. ¿Quiénes son los actores que se asocian y se vinculan justamente con este tipo justamente de nuevas asociaciones? Por ejemplo, el caso de la fruta, vamos a tener, por ejemplo, nuevos actores que entran, por ejemplo, al trabajo agrícola, que van a ser principalmente las mujeres. Principalmente las mujeres van a trabajar, por ejemplo, en la industria del empaque. Las situaciones sociales de que la mujer trabajara en el empaque crean problemas increíbles a nivel, por ejemplo, de la familia. Si no tienen tiempo, por ejemplo, para dar atención a los hijos, se generan justamente problemas de familia. Muchos de estos grupos justamente sociales tienen que circular a través justamente de todo Chile. Sin embargo, justamente estos problemas sociales, en cierto sentido, también facilita que Chile justamente sea justamente uno de los principales potencias, por ejemplo, en términos mundiales de fruta. Es decir, es una situación ambivalente. Podemos discutir más adelante si esto es desarrollo o no. Lo único que yo trato, en cierto sentido, de plantear aquí es una situación más o menos objetiva de que estos procesos son, ni siquiera han comenzado, ¿no? Ni siquiera, no es claro decir justamente si esto es positivo justamente o negativo. En el caso de México, por ejemplo, las mujeres en el sector de jitomate logran, por ejemplo, independizarse, por ejemplo, la situación de pertenencia a la familia y se liberan en cierto sentido de ese proceso. Ahora, no sé si eso justamente es positivo o negativo, pero sí es cierto justamente que la mujer jitomatera, por ejemplo, en México, sí entra a desarrollar justamente un nuevo papel a partir de la venta justamente de tomate, por ejemplo, en el mercado de tomates en Nueva York. Tenemos entonces posiciones, desarrollos económicos, tenemos justamente problemas sociales. En cierto sentido, justamente lo que tenemos es una creación de espacios diferentes. Y este quizás justamente es uno de mis elementos centrales. La transformación y el cambio, por ejemplo, central en términos de la producción agrícola y de la posición agrícola, por ejemplo, de Chile o de México, se debe principalmente a la capacidad de crear espacios de transformación. Sin espacios de transformación, no hay posibilidad justamente que estos productos circulen. En ese sentido, el otro caso justamente es el salmón chileno. Pero bueno, no puedo, qué sé yo, dar más ejemplos sobre eso. Ahora, mi modelo, en cierto sentido, si que se puede llamar así, es muy sencillo. Yo creo que el extensionista hoy día debe enfrentarse a trabajar con tres conceptos centrales. Uno es el conocimiento, otro es justamente los actores y el tercero justamente son los espacios. Esa es la interacción justamente entre el espacio, los actores y el conocimiento, donde se va a crear justamente una especie de interfase, una dinámica, que en un momento determinado va a posibilitar justamente al menos tres elementos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser cómo representamos ese desarrollo y a quién ese desarrollo justamente favorece o desfavorece, lo que podríamos llamar el elemento de la accountancy o accountability. No sé cómo se traduce eso en español, ¿no? Pero el elemento central sería cómo representamos este tipo justamente de desarrollo. Cómo representamos, por ejemplo, el desarrollo de la fruticultura chilena. ¿Fue una cosa interesante para todo el mundo, solamente para un grupo especial? ¿Cuáles fueron, qué sé yo, las ventajas y las desventajas justamente de este tipo de procesos? Es decir, el elemento de la representación de este tipo de formas de desarrollo es absolutamente central y ahí el extensionista y el agrónomo tiene justamente una labor importantísima. El segundo elemento que en cierto sentido fue también tocado es que este tipo de creación de espacios de conocimiento y de nuevos actores, si quieren llamarlo, en este tipo de nuevas redes, van a generar
nuevos procesos justamente de linkages, de relaciones y de desrelaciones entre las instituciones existentes. Sería en un momento dado uno de los desafíos, por ejemplo, es cómo ligar, qué sé yo, el INDAP, por ejemplo, con la Universidad de Chile, en términos, por ejemplo, de crear una plataforma con consumidores quizás o con el sector privado, en términos de crear justamente una plataforma que favorezca, por ejemplo, una determinada producción. Es decir, este tipo de linkages, de cómo se llama, relaciones y desrelaciones de las instituciones, yo creo que es el otro elemento central. Y el tercer elemento central que yo creo que, y aunque sean los agrónomos, qué sé yo, no les interese mucho la política, el elemento interesante es tratar de identificar los cambios de poder en términos justamente de mercado, pero también justamente de accesibilidad, por ejemplo, a recursos que estos procesos van generando. Entonces yo diría justamente que la dinámica entre actores, conocimiento y creación de espacio nos va a generar en un momento dado una especie de agenda en la cual justamente tenemos que involucrar cuál es el discurso, cuál es la representación y a quién justamente estamos tratando justamente de movilizar con esta representación de discurso. Lo otro es el elemento institucional, las relaciones y desrelaciones que se van a producir. Quizás justamente algunas de las instituciones que en este momento funcionan o de alguna de las universidades van a tener que reubicarse o desaparecer justamente en este tipo de nuevas plataformas. Y eso justamente también hay que estudiarlo. Y el tercer elemento es un elemento de poder. El elemento de poder en un momento dado a quién favorece o a quién no favorece este tipo justamente de actividades. No tengo 5 minutos, ¿verdad? Y con esto trato de terminar. ¿A dónde va justamente esta interacción justamente de estos tres elementos centrales? Conocimiento, creación de espacios justamente y actores. Yo creo que el elemento central justamente mío, y lo digo un poco con modestia, pero es mi investigación que estamos realizando y principalmente está basada en Brasil, podemos conversar de eso después, en Argentina, está basada en Ecuador. Eso lo podemos conversar después, en términos de ejemplos más específicos. Pero es una crítica a lo que podríamos llamar los sistemas de extensión, y sobre todo la noción de sistema. Y aquí yo sé que muchos me van a crucificar, pero bueno, este es en cierto sentido un elemento investigativo, en términos justamente de cómo podemos ir más allá de la idea de sistema. Y nuestra visión justamente, principalmente estudiando casos, por ejemplo, en Bolivia, es que nos hemos dado cuenta que si de algo existe en exceso en el mundo, es que hay demasiados sistemas funcionando en el mundo. Y muchos de los sistemas justamente tecnológicos nunca han funcionado porque en un momento dado no corresponden con la realidad, por ejemplo, de los campesinos. Lo interesante es que justamente los sistemas no desaparecen. Cuando se implementa un sistema y no funciona, hay elementos justamente del sistema que son tomados por los campesinos que abren los paquetes o abren los sistemas y los reincorporan a sus formas de vida. En Ecuador encontramos, por ejemplo, que productores de papas, lo único que sacan del sistema es, por ejemplo, el pesticida, porque saben justamente que con el pesticida pueden incrementar la producción de papa, pero no se dan cuenta que con eso se están envenenando a ellos y están también envenenando a los consumidores. Entonces, en un momento dado, bueno, ¿cuál es el rol del extensionista hoy día? Hoy día el rol del extensionista, en cierto sentido, es tratar de ver en el campo cuáles son los elementos de sistemas previos que en cierto sentido, han sido implementados y todavía, en cierto sentido, algunos de estos elementos existen, para volver a reensamblarlos, no en sistemas, pero quizás justamente en formas con otros fragmentos de sistemas que en un momento dado pueden dar resultados. Y en eso, digamos, justamente yo colocaría que el conocimiento local es absolutamente central. Esto no implica que esté hoy en contra justamente del conocimiento de los expertos o el conocimiento de la universidad. Estoy diciendo que uno de los principales labores quizás hoy día del extensionista es ver justamente cómo podemos salvar, en cierto sentido, algunos de los elementos de los sistemas que están fragmentados y que, en cierto sentido, pueden ser reutilizados, por ejemplo, con un reensamblaje de estos elementos. Conversábamos, por ejemplo, me fascina, por ejemplo, el caso exitoso del salmón chileno. Ahora, y no tengo tiempo aquí para contarles más allá de eso, pero mi intuición es que la salmonería chilena no se podría haber desarrollado si no hubiera habido una transferencia de conocimiento y tecnología desde la industria apícola, de los pollos, la industria del cerdo y posteriormente del salmón. Si ven justamente el procedimiento, justamente el procesamiento del salmón, va a tener mucho que ver justamente con lo que sucedió en la industria del apícola y con la industria del cerdo. Esto es una investigación que todavía no se ha hecho. Pero tenemos muchos elementos, por ejemplo, donde previos sistemas, en cierto sentido, no existen más como sistemas, sino que existen como fragmentos. Y estos fragmentos son los que, si logramos reensamblarlos, podemos crear nuevos espacios, nuevos nichos, en términos de justamente generar cierto tipo de transformación de cambio.
Lo dejo hasta ahí para poder quizás justamente... Tengo otros ejemplos, por ejemplo, cómo hemos utilizado esta misma metodología en Ecuador para desarrollar, por ejemplo, movimientos de la canasta de alimentos populares en términos de desarrollar alimentos que son más sanos, son orgánicos y que en cierto sentido combaten a la obesidad. Y hemos logrado vincular grupos campesinos con grupos justamente en la ciudad. Y esto principalmente el trabajo ha sido realizado por extensionistas agrarios. En este caso en Ecuador, con mucho apoyo, por ejemplo, de Iglesia Católica. ¿Ya? Pero bueno, tengo casos donde ciertos colegas me hablan justamente que uno de los elementos hoy día es que la extensión agrícola debe desaparecer. Yo creo que la extensión agrícola no debe desaparecer. La extensión agrícola debe ser reposicionada en este contexto, por ejemplo, de globalización, en este contexto en que hay que redefinir justamente qué es el conocimiento. El conocimiento no solamente el conocimiento del experto, no es solamente el conocimiento tradicional, sino que es una negociación, es lo que yo llamo el conocimiento local. Es la creación justamente de espacios para el cambio y eventualmente justamente la vinculación a través de las redes de actores diferentes. Y yo creo que con estos tres elementos centrales tienen la posibilidad justamente de avanzar en términos, por ejemplo, de productos. Lo hemos hecho en Bolivia con la quinoa. Comenzamos a trabajar hace 20 años, por ejemplo, en la parte sur de Bolivia, y hoy día justamente la quinoa, hemos visto el desarrollo, es, por ejemplo, uno de los con problemas, los problemas los podemos hablar después, pero es uno de los productos que prácticamente de inexistencia hoy día es justamente lo que han entregado una dinámica increíble, por ejemplo, en la parte sur de Bolivia en términos de la quinoa, que es un producto totalmente local, inca, nativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que planteo, esto no es solamente abstracción, no es solamente teoría, sino que está basado justamente en una experiencia de investigación, la cual al parecer tiene algo que contar en términos justamente de que la extensión agrícola tiene un sentido, que la innovación es importante, pero lo importante es cómo cambiamos nuestra concepción de entender el mundo. Y con esto termino, definitivamente termino, es que yo creo que la crítica va justamente por criticar un poco la teoría de los sistemas o cómo ir más allá de la teoría de los sistemas. Y en ese sentido yo planteo justamente que la alternativa es el ensamblaje, pero eso es para cuando me inviten de nuevo ya les puedo contar toda la teoría del ensamblaje. Gracias. Gracias.